vuelto. Lo prometimos y lo cumplimos. Descabelladas con Mirna Schindler, Alejandra Matus. Las extrañé tanto. Linda. No es cierto. No, yo tampoco. No, porque además nos seguimos viendo, así que tampoco. Yo no, yo estaba viajando, así que la verdad es que no las eché de menos, chiquillas. ¿Lo tengo que decir? Sí, por ahí te vimos vitrineando. Exacto, comparando algunas cosas. Sí. Harto tema, pero quiero decir que hoy es el Día Internacional del Agua. Y quiero contarles que además de, todos sabemos, hay escasez hídrica, pero vi una estadística que me estremeció. El 50% de las comunas de Chile fueron declaradas con escasez hídrica durante el año pasado y más de 8 millones de chilenos y chilenas han declarado que han vivido momentos de racionamiento. En eso estamos. A mí no me han encuestado, pero... ¿También? Sí. ¿También te ha pasado? Cuando vivía en Iquique, sí, pues, en los tiempos que yo vivía en Iquique, en mis tiempos. ¿Cuánto tiempo? Había agua 2 horas al día. No te puedo creer. ¿En qué época? Sí. La época de la 78, sequía. 77, Estoy hablando de 78. hartos años atrás. Pero bueno, a mí lo que no, digamos, me molesta o me irrita, ustedes saben que ando medio irritada. Irritable. Irritable. También irritada. Sí, bien irritadita. Hoy día no. Sí. De ese tema es cuando empieza con las campañas de racionamiento, que la gente cuide el agua en la ducha de 3 minutos, que Exacto. está bien, todos podemos hacer algo, pero solamente el 2% del consumo de agua es También, es particular, es domiciliario. Es El consumo para las 98% lo consumen las mineras y la agricultura principalmente. Vamos a tener que proceder a hacer algunos cambios, como se habla mucho de la desanilización, ¿así se dice? Ay, Que la también planta ya. tiene... Que es muy caro, que es un proceso muy complejo. No es caro. El problema es que tiene enormes consecuencias ambientales. Pero porque también devuelven la salmuera y matan el es por supuesto, fundamento. pero algo Tal vamos a cual. tener que hacer, pareciera ser. Porque Bueno, este año- nosotros, varias plantas cuando el desalinizadas. cobre lo recuperemos la propiedad del cobre, entonces hacemos algo. Mientras tanto, que lo hagan los señores que están explotando el cobre, pues. Pero hay plantas desalinizadoras. desalinizadas. Sin Las estándares hay, ambientales. por supuesto, las hay y las están usando con Bueno, enormes consecuencias ¿Se acuerdan ambientales. de la consigna? No es sequía, es saqueo. Sí, pues. Ya, indultos. Ya sabemos, una de las noticias de la semana fue el rechazo en el Tribunal Constitucional del requerimiento de la derecha y amarillo, no, la derecha y demócratas, se me confunden, en contra de los 13 indultos. La resolución fue bastante contundente en contra de los requerimientos. Le voy a dar la palabra a Mirna no sin antes dejar de decir que creo que el gobierno pierde la derecha pierde la iniciativa con esto. Había sido un caballito de batalla. Al verse derrotada, genera ahora una nueva campaña en contra del Tribunal Constitucional. Entonces, da un poco de, no quiero decir risa, sorprende un poco que ahora se den cuenta que el Tribunal Constitucional es una institución politizada. Bueno, varios planos. Yo me fui a fines de enero, a mediados de enero, con los indultos, con una decisión presidencial que, por supuesto, causó muchas externalidades negativas para el gobierno. Vuelvo y se reaviva el caso precisamente porque se resuelve este tema en el Tribunal Constitucional. Entonces yo diría que hay como dos esferas de análisis. Lo estrictamente jurídico, constitucional, que es lo que vio el tribunal, y por supuesto lo político. Voy a partir por lo primero porque la verdad es que hace mucho tiempo que se viene señalando que el Tribunal Constitucional es una tercera cámara, que está compuesto políticamente, que va a depender de quién preside y de cuáles son las correlaciones de fuerza según qué gobierno ha determinado quiénes son los que van a integrar este tribunal. Y por lo tanto, yo diría que es una conversación que siempre surge cuando el resultado no es favorable para un sector. Cuando es favorable para el sector en cuestión, el tribunal pareciera ser que funciona impecablemente, pero cuando no es favorable para otro sector, entonces el tribunal está politizado. Entonces ahí yo creo que hay que poner varios puntos porque evidentemente que lo que pretende el cambio constitucional es convertir a esta Corte Constitucional en un ente que sea lo suficientemente autónomo, independiente, profesional, es decir, cuando digo profesional, que esté integrado evidentemente por constitucionalistas y con personas que tengan una trayectoria en ese sentido y no como ha ocurrido en algunos casos que son
favores políticos, personas que pertenecen a partidos, que había que ubicarlas en alguna parte, entonces te dan como premio el tribunal o, en su defecto, el Consejo de Defensa del Estado. Entonces esa es una discusión que yo creo que es válida realizar. Acordémonos, Mirna, solo para complementar eso, que hay 2 vacantes todavía en el Tribunal Constitucional, claro, y quedaron vacantes porque se pretendió designar allí a 2 diputados que quedaron cesantes porque no podían ir a la reelección o perdieron, y fue considerado un poquito impresentable. Uno de los miembros del Tribunal Constitucional es un exdiputado que ni siquiera ganó la elección, sino que entró por reemplazo porque el cupo fue nombrado ministro. Entonces, esta politización del Tribunal Constitucional, de hecho, es lo menos grave que tiene el Tribunal Constitucional. Por supuesto, pero además no olvidemos que el Tribunal Constitucional, en palabras del constitucionalista Cristian Riego, inventó un concepto que era esta famosa objeción de conciencia. Recordemos cuando se discutía el aborto en 3 causales. Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente. Objeción de conciencia institucional. Institucional. Cristian Riego no es constitucionalista, es penalista. Perfecto. Pero interesante igual de señalarlo porque es una persona que tiene una larga trayectoria y me parece... Sí. Ahora, es que ellos son muy piqui con esos temas. Me parece muy bien. Entonces yo diría que lo primero es que acá hay una resolución que puede gustar o no. Acá hay un sector de penalistas o de constitucionalistas que sostiene que es una facultad del presidente. Y es tan así que el presidente podría indultar, voy a poner un ejemplo extremo, a un asesino en serie, condenado, y tiene la facultad para hacerlo. Entonces nos podemos preguntar, ¿es que acaso tenemos que resolver y cambiar esta idea de esta facultad que tiene el presidente, como la tenía el monarca, ¿no es cierto?, de tomar la decisión de devolverle la libertad a una persona que está condenada por un delito o por varios delitos? Yo creo que es una discusión extremadamente válida, pero en definitiva, guste o no, el tribunal sostiene que las decisiones respecto de 7 requerimientos que hizo la oposición junto con demócratas se ajustaban a la constitucionalidad. Esa es la parte jurídica. Pero espérate. La parte política, ya, lo dejo ahí. Alejandra. Ya. Me parece que no se puede hacer esta escisión porque el reproche constitucional sobre estos indultos fue una maniobra política. Recordemos que Sebastián Piñera indultó a más de 4.000 personas con antecedentes, digamos, por lo menos equiparables a estos indultos. Esta es una maniobra política para propinar un golpe político. Vamos a ver si logramos derribar estos indultos o golpear esta decisión presidencial que se ha tomado, tal como dices tú, históricamente, no solamente en democracia, sino que también, por supuesto, en regímenes totalitarios. Es la facultad de ser, ¿cómo es la palabra? Ya se me acuerdo. ¿La discrecionalidad? No, pero es la compasión. Claro. El derecho a la compasión del gobernante, que incluso siempre se tomaba los 28 de diciembre por ser el Día de los Inocentes. Es un acto de compasión, no de justicia. Entonces, ese tema no es que se esté discutiendo porque vamos a discutir la institución del indulto. Lo que querían era discutir estos indultos porque los tomó este presidente y la maniobra fracasó porque el Tribunal Constitucional, ¿qué es el Tribunal Constitucional? Es el que vela porque las decisiones sean constitucionales de acuerdo a qué, a la Constitución del 80, porque esa es la Constitución que nos rige. Entonces era de perogrullo que van a decir sí se ajusta a la Constitución. Todos los otros debates, Mirna, en mi pequeño presagio, van a morir en menos de un mes, porque nuestros políticos de hace tiempo no tienen ninguna posibilidad de llevar a cabo un debate profundo sobre temas profundos. Bueno, uno esperaría que murieran las facultades tan extendidas del Tribunal Constitucional. O sea, el tema el ejemplo que menciona el otro tema es por la facultad preventiva. O sea, actúa. Lo dijo la expresidenta que no tenía nada de no el política. El Tribunal Constitucional está resolviendo decisiones de divorcio. O sea, el Tribunal Constitucional hace rato que es una cuarta cámara y es un escándalo, es una asquerosidad. Pero no es eso lo que les preocupa a nuestros políticos. Esperemos que en el proceso constitucional en marcha tenga esas modificaciones.
Bueno, desde ya lo depende. que los expertos están... Cuarta instancia, porque dependiendo si la decisión se tomó en primera instancia, va a Corte de Apelaciones, segunda instancia, los expertos Corte Suprema, tercera... Lo que los cuarta expertos están instancia. discutiendo, los expertos que están haciendo esta suerte de borrador, ¿no es cierto?, que se le va a entregar a los constituyentes una vez electos, uno de los temas es que se acaba el control preventivo de las leyes. Ya. Pero esa es otra historia que la podemos discutir en otro momento. Yo lo que quiero decir es que evidentemente todos los indultos son polémicos. Tan polémicos son que el ex diputado del PPD, actual embajador de Chile en Suecia, estamos hablando de Tucapel Jiménez, del hijo del dirigente sindical, Tucapel Jiménez padre, Tucapel Jiménez hijo, le reprochó al presidente Lagos que le dijo, porque el presidente Lagos se pronunció respecto de estos indultos, que no le parecía, menos indultar 2 veces a una misma persona, como Jorge Mateluna. Que él había indultado la primera vez. Que él había indultado la primera vez, Jorge Mateluna, el exfrentista, entonces le dice, momentito, usted no tiene... moral, no sé si fue la palabra que ocupó exacta, pero le dijo, es impresentable que usted critique cuando usted dejó libre a uno de los asesinos de mi padre. Recordemos que el autor material es Carlos Herrera Jiménez, autor material del crimen de este importantísimo dirigente sindical de la ANEF, de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Pero en esa operación participaron alrededor de 25 personas, y entre ellos Contreras Donaire, que es uno de los condenados que el presidente Lagos dejó en libertad. ¿Por qué digo esto? Porque siempre el indulto va a generar una serie de externalidades. ¿Cuál es el punto de estos indultos? Y es lo que yo les dije a ustedes, me acuerdo en enero que teníamos ahí un punto de contradicción, podríamos decir, o de diferentes opiniones o puntos de vista. A mí me parece que esto, desde el punto de vista político, le va a seguir pesando al gobierno. No olvidemos que cuando el presidente decide, haya tenido todos los antecedentes a la vista, no los haya tenido, porque aquí ya las contradicciones del gobierno, la verdad es que dan para un capítulo de una comedia de equivocaciones. El hecho es que esto le generó un costo altísimo al gobierno. El gobierno estaba a punto de cerrar un acuerdo con la oposición en materia de seguridad, un trabajo que había hecho impecablemente, de mi punto de vista, la ministra Carolina Toá. Todo eso se echó por tierra, digamos, todo ese avance que se había logrado, porque además se trata de personas que evidentemente tenían un prontuario importante, y porque además los informes de Contraloría señalan que no eran personas que ellos recomendaban que fueran, que tuvieran informes de gendarmería, que tuvieran, ¿no es cierto?, que fueran favorecidas con algún tipo de... nunca va a recomendar... Bueno, pero lo que quiero decir es tiene que ir a la segura. Sí, lo que pasa es que... Las libertades condicionales, la del asesino de Ámbar, por ejemplo, totalmente, se concedió con un informe. Sí, pero fue una libertad condicional, no fue un indulto. Pero a lo que voy... Te digo, de hecho, hasta las libertades condicionales que se quedan en la esfera de las mismas judicaturas, porque claro, las conceden los jueces, esa comisión, ocurre eso. Claro, solo pero yo creo, Mirla, que el tema de la valoración política del indulto está súper exprimido. La oposición hizo un esfuerzo bastante eficiente, efectivo, y yo creo que justo además respecto a la crítica de los indultos, pero detrás de eso lo que hay, lo de fondo, y es la polémica que va a quedar, porque esto probablemente, hoy día formaron comisión investigadora, van a seguir haciendo algún tipo de ruido, pero no da. O sea, todos sabemos que la noticia tiene un ciclo y ya hay un momento en que muere nomás, no hay cómo ponerle respirador artificial. Pero lo que hay detrás es el esfuerzo por poner al gobierno en la línea, en la vereda del frente del combate a la delincuencia. Y por eso es que se articula esta campaña. Pero el costo que paga la derecha, en mi opinión, es mayor al costo que le hace pagar al gobierno. Se retira de esta mesa de seguridad que tú has mencionado, y resulta que las iniciativas siguen en marcha. Ayer, sin ir más lejos, se aprobó un proyecto contra el crimen organizado que es súper valorado por todos los sectores políticos, tuvo una amplia votación, y la derecha queda sin iniciativa en eso. Hoy día, por ejemplo, se constituyó una comisión transversal de distintas instituciones para eliminar o frenar el delito que se perpetra desde las cárceles, etc. Y la derecha parece ajena a su propia bandera. Pero yo no estoy pensando solamente en la derecha y lo que articula la derecha, porque la oposición siempre va a buscar una manera, por lo menos estas oposiciones de las que nos hemos acostumbrado en los últimos años, para poder erosionar la acción de los gobiernos, más que colaborar, podríamos decir. Entonces, yo diría que lo que a mí me preocupa más es lo que genera esta decisión en la ciudadanía.
Porque cuando tú tienes una ciudadanía que vive atemorizada con razones evidentes, no es que aquí la televisión que nos muestra todos los días los portonazos, lo que pasa es que los hechos ocurren y son reales y la violencia ha ido escalando, ¿no es cierto? La acción violenta, los homicidios han aumentado. Entonces, en ese contexto me parece, y creo que le va a pesar al gobierno durante un buen tiempo, la decisión fue muy equivocada desde el punto de vista político. Pero esa Mirna, es mi opinión. Espérate, en términos Alejandra, concretos, Alejandra, reales. un segundo. Mirna, ¿puedes tomar un sorbo de whisky que nos trajeron? Ya, vamos. Y si quieres, antes de opinar, también... Yo ya me lo tomé, ya. Porque, Vamos, no me has porque la visto. Alejandra No, es creyó que- que era de bueno. verdad y lo probó. Continúa, Claro. por favor. Viste que me interrumpiste, me sacaste Bueno, pero sí, para relajar la del vida. track. Ya. Dígame. Ya no sé lo que iba a decir. Ibas a decir algo que yo Tómate un decía whisky, que lo que le genera a la ciudadanía, que es lo que a mí me pero parece... que es eso de lo que le genera a la Pero si te ciudadanía. has visto las encuestas, pues, ya. Ya. Discutamos no la entremos, encuesta. no entremos al tema de la encuesta. Pero el tema es que también la ciudadanía es informada por personas que cumplen un papel profesional, entre ellas nosotras. Entonces, es cierto y reconociendo que hay un problema de seguridad que vamos a tratar a continuación, es una exageración. Es una exageración, no voy a decir de qué porte, pero es una exageración decir que 12 indultos ponen en riesgo la seguridad nacional, porque ni aunque hubieras indultado al líder del tren de Aragua y al narcotraficante no sé qué, y a los 12 cabecillas de las 5 pestes de Egipto, serían capaces de provocar un problema de seguridad en sí mismos. Porque si vamos por eso, Piñera indultó a 4.000. Claro, pero estoy hablando de indultos del estallido social, que tiene una connotación, digamos, para la gente, porque se asocia a los fenómenos ocurridos. Es que es el trabajo profesional. Ya, pues, por eso. Tú no puedes, o sea, hay que entregarle a la gente información objetiva. Tú no puedes asociar Claro. que porque se indultó a una persona X, va a significar que esto se puede asociar a que vienen las hordas de delincuentes a apropiarse de la ciudad, porque no es así. Bueno, pero la sensación No, ciudadana es que la genera- sensación se alimenta de Bueno, mala información. pero- Entonces pero- entreguemos la información como Pero es. si la información la estamos entregando, estamos diciendo que son indultados, que participaron en distintos actos dentro de lo que fue el marco del estallido social, que para la ciudadanía, ¿no es cierto?, tiene varios elementos, Es tanto que, aquellos claro, elementos yo no creo que nosotros podamos hablar a nombre de la ciudadanía. No, pero, porque pero yo converso mucho con la gente, yo no sé, de nuevo, yo voy a hablar casuística, Entonces, porque claro, ya. no estoy yo no tengo Ya. una empresa de encuestas, yo leo las encuestas, algunas me parecen más serias que otras, evidente, pero en alguna encuesta sí me parece que puedo apoyarme un poquito más, y estos temas, claro que generan una reacción que me parece, ¿sabes qué me parece? Explicable, no sé si del todo razonable, A mí me pero sí parece más explicable. inquietante, Mirna, fíjate, lo que hay detrás de esta polémica por los indultos, porque en eso comparto con Alejandra que nadie puede sentirse más inseguro el día que sale de la cárcel. El más cuestionado de los indultados tenía una pena de 4 años nomás, o sea, tampoco estamos hablando... No eran homicidios, no Sí, tenía un gran prontuario. Hay un homicidio frustrado. Yo comparto que esto fue un error, además que tuvo No se indultan repercusiones inocentes, políticas. Pero partamos por ahí. lo que me parece Claro más... que sí. La institución Te dije, del no sería indulto indulto. significa que hay gente Claro. que ha hecho algo. Pero Algo lo que me pues. parece en este contexto más preocupante es este esfuerzo por sostener que la delincuencia se combate con más delincuencia. Y aquí quiero ir ¿Cómo? No entendí. al discurso de que mientras más herramientas que son finalmente licencias, faltas de fiscalización se le entregue a Carabineros, ellos van a sentirse más apoyados y más capacitados para enfrentar la delincuencia. Por eso necesitan apoyo y por eso esta asociación también del gobierno con una defensa de valores de derechos humanos, que son valores civilizatorios, que irían en contrario de la función que debe acometer Carabineros para combatir la delincuencia. Esa ¿Vamos a entrar al contradicción- tema de la delincuencia? Sí, esa Entremos al tema de la contradicción- delincuencia. Esa contradicción me parece sumamente peligrosa, porque lo que estamos sosteniendo entonces es que una policía sin controles, con más laxitudes, con posibilidades de eludir la acción de la justicia, de la fiscalía, es decir, delincuentes con placa van a ser más eficientes en el combate a la delincuencia que una policía bien regulada, bien auditada, bien fiscalizada y, por supuesto, respetuosa de los derechos humanos.
Ya, entonces ya que lo mencionas, hablemos de la delincuencia porque está vinculado evidentemente con los últimos hechos que han estado presentes, ¿no? Como este funeral narco en Playa Ancha que obligó a cerrar 12 colegios, si no me equivoco, y 2 universidades. No sé si obligó, esa es la discusión. Entonces, si obligó o no obligó. Claro, el ministro de Educación decidió. Dice, claro, el ministro de Educación dice está muy bien porque era peligroso, y el colegio de profesores dice, ministro, o sea, ¿cómo es posible que tengamos que, o sea, el que pone la pauta, la música y toca los instrumentos es el narcotráfico? Entonces, ahí hay un tema que me parece... Yo creo que en este tema hay mucho fariseísmo y mucho bla, 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 pero en rigor, lo que falta en Chile es investigación profesional que se puede hacer perfectamente y es necesario que se haga con respeto a los derechos humanos, porque convengamos que se puede controlar la seguridad con respeto a los derechos humanos y es el estándar que... por eso se lleva preso a los oficiales que matan a afroamericanos en Estados Unidos, porque han cumplido su labor violando los derechos humanos. Entonces hay un límite a la función policial. Por eso ahora no se puede interrogar bajo tortura, por eso la confesión no es prueba y por eso entonces lo que exige de la policía, de los fiscales y de los intervinientes en el aparato judicial es inteligencia, investigación y eso es lo que no hay, no hay. Entonces la gente cree, por una mala percepción, por falta de información, la gente cree que habiendo más carabineros va a haber mayor control del narcotráfico y no es así. Mientras que tú no investigues toda la cadena, desde los que lavan dinero hasta el que vende el papelillo, no vas a ser capaz de detener esta organización que es una organización que lucra con una actividad ilegal, pero es una organización lucrativa y muy lucrativa. Y la plata alcanza para pagar a alcaldes, para pagar a policía y para pagarle a mucha gente. Entonces, ahí hay un problema de que la justicia, nuestro sistema judicial, ha sido incapaz de investigar y detener las operaciones de estos grupos en Chile. El problema político de la delincuencia en este minuto a mí me parece que es que la derecha quiere llevar la bandera, porque siempre ha sido su bandera y me parece muy bien. A mí me parece que el tema de la justicia, de la seguridad, es un tema de la ciudadanía muy importante, pero tiene la contradicción de que si el gobierno es eficiente en el tema, no va contra su agenda. Entonces, debilita. Claro, entonces proponen resolver el tema de la delincuencia, pero cuando se propone un proyecto efectivo como el de las organizaciones criminales, bla, 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 entonces la derecha dice, no, nos retiramos, no conversamos. Y entonces hay un problema político, es un problema de agenda política. Bueno, yo agregaría a los factores de riesgo en el abordaje del combate contra la delincuencia el populismo. El populismo político, por supuesto, siempre es político, y el populismo punitivo. Creo que lo que vimos hoy día, por ejemplo, una cuarta demolición de una casa narco, que no sé de verdad cuál es la contribución al combate contra el narcotráfico, si ya está identificada hacer uso de ese ardid de que tiene una remodelación sin permiso para demolerla. Hoy día Carter fue expulsado a tomatazo. Justamente por explotar de una manera populista un problema que de verdad a la comunidad le afecta muchísimo. Pero no quiere que su drama cotidiano se convierta en un show de los matinales. No sé si la gente no quiere eso. ¿Cómo? No, yo creo que ese es un análisis más sofisticado. ¿Qué dices tú que no quiere la gente? Yo creo que a Carter, porque efectivamente hay gente que se dedica al narcotráfico y no quieren que destruyan una casa que a lo mejor tienen tomada para el narcotráfico. Y yo no creo que haya sido una manifestación social contra Carter. A mí me parece que... Bueno, él dijo que eran soldados del narco. No sabemos. Es posible. No sabemos. Lo que se llama... Puede ser de todo. Mira, cuando tú vives en una pobla, vamos al tema de los colegios municipales. Es un colegio municipal en un sector donde el mayor contribuyente es el narco. El narco compra las medicinas, el narco compra la cera para la sala.
El narco compra los votos para la candidata a reina. El narco hace que vayan o no las micros a un cierto sector. Entonces, es un poder económico en ese sector popular. Está proveyendo lo que el Estado no provee, sino porque si no, el narco no se instalaría. Pero por supuesto, si también convengamos pero que eso no se... convengamos que lo dejamos actuar. El método es correcto. el que no es correcto. Pero volviendo a lo de Playa Ancha, que no es sino un botón de muestra de otros episodios parecidos, y esta no es la primera vez que se tienen que suspender las clases porque los narcos deciden hacer un evento con armas, porque ostentando además sus armas, disparando al aire, y por cierto que tiene razón en ese sentido el ministro de Educación, porque si esto cae, un niño muere como consecuencia de este tipo de... que yo de verdad que lo encuentro impresionante que estemos llegando a esto, pero bueno. Sin embargo, sí creo, como dijo el subsecretario de Interior, yo creo que tenemos las herramientas, podríamos haber intervenido esos barrios con una importante dotación policial para evitarnos los cierres de los colegios. Y ese es el tema, pues, Mina. ¿Te fijas o no? Es el tema. ¿Cuál ha sido la política del Estado? No de un gobierno en particular, del Estado desde 1990 para acá. Cerrar barrios. Claro. ¿Ya? Vamos a intervenir. La legua. La legua lleva intervenida 20 años. La gente para entrar y salir se encuentra con carros policiales. A veces manosean a las mujeres, manosean a las cabras jóvenes. Hay una intervención. Los cabros chicos crecen siendo sospechosos de delitos que no han cometido. Pero el Estado, al tratar a la gente de culpable, y esto está demostrado en los estudios, digamos, socioconductuales, la gente cuando es tratada como delincuente, se produce esto. Bueno, ya, pues. O sea, si no me das herramientas, no me da salud, no me da educación, yo estoy pagando los impuestos porque la gente paga proporcionalmente mucho más impuestos que cualquiera del resto. La gente con menos recursos. Claro, por no el IVA. tiene servicios, la tratan como... cierran, vamos... Es un fracaso de la democracia. Bueno. Si tu respuesta va a ser cerrar y poner... ¿Cómo vamos a impedir que el narco celebre su cuestión? Con más Paco. Pero mira, es más simple. Yo me acuerdo que un fin de semana que pasó, eran las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y empiezo a sentir mira, era como una balacera, pero en realidad era un festival de fuegos artificiales. Entonces estábamos todos muy impactados porque fue muy fuerte, fue una cuestión así, ta. Y tú dices, ¿pero por qué? A ver, primero los fuegos artificiales están prohibidos, qué curiosidad, qué paradoja, qué ironía de la vida, porque están prohibidos en Chile. O sea, no es como que yo voy a comprarme una caja de fuegos artificiales y le digo así como una humorada, oye, chiquillos, ¿quieren venir a ver los fuegos artificiales? No se puede. Por otro lado, si tú ves que los fuegos están saliendo de un lado, tú tienes cómo identificar qué son los fuegos artificiales, qué es lo que dice la jerga popular. Viene la mercadería, viene la merca. Pero eran las 10 de la mañana, entonces yo me imaginé, porque ya uno no sabe qué pensar, que en realidad no era que llegara la merca, porque la merca no llega a las 10 de la mañana, era un funeral, debe haber sido un funeral. Entonces, tú dices, ¿pero por qué tengo que vivir atemorizada? O sea, ¿qué pasa si en estas balas que tiran, como en el caso de Playa Ancha, como ha pasado por lo demás, termina muriendo una persona inocente? Es que yo digo, mira, llegamos a este punto que es crítico, o sea, estamos en un punto crítico. Y yo sí también, igual que ustedes, sí creo que nuestras policías, que requieren, por supuesto, todo el apoyo del Estado para poder ejercer bien su labor, también tienen que ejercerla cuidando los márgenes del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque precisamente en países como México y otros de América Latina, la experiencia derrocha en historias, en una policía corrupta que termina vinculándose al narcotráfico. Cuando se le dan demasiadas herramientas y es que además cuando no hay control. No olvidamos, es que parece que como que se hubiera cuando no hay historia control. empezado ayer. Toda la jefatura, la gran los cuerpos principales, los principales jefes de la policía carabinera no cayeron presos por echarse la plata al bolsillo. No están investigados cientos de policías por hacer una estructura interna para apropiarse de los fondos del Estado
que no eran, digamos, no estaban siendo usados para el control de la delincuencia. Bueno, tampoco es que lo están usando para pagar informantes, para obtener mejor información, ¿no? Lo están usando para comprarse, para vivir una vida de ricos que no alcanza con el sueldo que ganan. Entonces, ¿cómo tú pretendes que los policías que están abajo vayan a ser más correctos que si todos los jefes se están arrancando con las platas del Estado? Se roban la plata de la benzina, se roban los viáticos, se roban los fondos reservados, se roban... inventaron 6.000 carabineros en planilla para cobrar sueldos y beneficios de 6.000 carabineros. Es el más grande de la historia. Entonces, al Estado que se conozca. dicho lo anterior... Pero les voy a pedir que tomen nuestro falso whisky, que vengan a sentarse a mis lados y que la Alejandra nos diga qué canción nos trajo hoy día. Relájense un poquito. Ay, ya. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Oye, no me dejaste terminar en todo caso. Es que nunca te vamos a dejar terminar. Es que nunca terminas. No, saca la pretensión de terminar. Yo Yo te veo así súper nerviosa, no me dejan terminar. No te vamos a dejar terminar. No existe terminar. No, pero déjame decir una frase más que fuera. No, yo quiero decir que yo sí me pongo en el lugar de los carabineros que están arriesgando su vida todos los días también, si son personas que pertenecen a familias con hijos, con padres, con mamás, con hermanos. Entonces, lo que yo solo digo, y quiero que dejarlo súper claro, porque aquí van a saltar, no, que estamos en contra de la policía uniformada. Yo no estoy en contra, por lo demás creo que por algo ha subido su popularidad en los últimos meses o el último año. Solo digo que solo tienen que hacer su labor profesionalmente y respetando las leyes, punto. Ya. Listo. Vamos a escuchar a Bebé con la canción Ella. Vuelvan a sus lugares, Ya, pues. ordénense. Okay. Alejandra, por favor, no sigas tomándote el whisky falso que nos pusieron. No, yo solo quiero poner el acento en otra cuestión porque se tiende a llevar esta conversación como que a favor o en contra de las policías, si no es el tema. Pues, el tema es que cuando una persona que tiene la tutela de las armas cree que puede hacer cualquier cosa en pos de controlar la delincuencia y se equivoca, porque todos tenemos prejuicios. Un carabinero puede pensar que una persona es delincuente porque es morena, y sucede. Y entonces o como ha pasado en Estados Unidos. Como pasa en Estados Unidos. Que te vas metiendo la mano al bolsillo para sacar el carné y te dispararon porque eres negro. Entonces, y te mataron. Por eso está en la regla, porque no es justo que en el control de la seguridad de todos nosotros muere una persona inocente. Claro, lo que pasa es que se torture, o que se violen, se atropellen los derechos de niños. Pero tratando de ponernos también en el lugar, en ese otro lugar que yo decía, también me parece preocupante que un carabinero esté inhibido de actuar cuando debe actuar. Es que el carabinero, carabinero no tiene por qué inhibirse. Bueno, eso es lo que dicen los carabineros. No, pero es que existen estadísticas y hay que hablar con evidencia. Y hay mucho lugar común, no lo estoy diciendo por ti, Alejandra. Gracias, Alejandra es ella. Gracias. Sino que porque efectivamente es una frase que se repite mucho. No, pero si ellos la dicen, no es que la repita yo. Por eso te digo, la dicen mucho. Claro, pues. Y en esta Universidad de Chile, donde se hace mucha investigación empírica, hay un observatorio del uso de la fuerza de la policía, según el cual al menos 10 delincuentes que han sido sorprendidos en flagrancia o han sido seguidos por policías son abatidos en el acto de servicio. Espérate, no es que el carabinero no use su arma de fuego. Perdona, ¿cuál es la estadística? 10 en promedio al año. 10 veces al año en estadísticas anteriores a este aumento de 30% de los homicidios que tenemos hoy día. Ya. Pero Carabineros sí usa su arma de servicio. No es cierto que no lo haga. No, sí está bien. Sí está Entonces, bien. convertir una demanda de mejor formación, de mayor dotación, de mejor entrenamiento, no puede significar dejar que Carabineros haga lo que quiera y no esté sujeto, y menos que lo pida su mando, su director general, quería ir a los controles, porque una policía mejor controlada, mejor equipada, mejor fiscalizada, hace mejor su trabajo de combate contra la delincuencia. Recordemos, porque todo el mundo ha perdido la memoria, pero este gobierno planteó en su plataforma de gobierno la necesidad de reformar, por lo menos hay gente que habla de refundar, pero reformar la policía. Porque tiene una estructura jerárquica, militarizada, que no está hecha para investigar delitos. Esta no es una policía hecha para investigar y resolver quién es el capo que está moviendo la droga en tal lugar y cómo lava su dinero. No está hecha para eso. Esta policía está hecha para el ataque físico
a las personas. A la delincuencia. En la delincuencia no existe en el aire. Hay personas que cometen delitos y que tendemos también de manera abusiva a llamar delincuentes, pero los delincuentes no es una categoría de personas. Hay delitos que hay que investigar y sancionar según corresponda al Estado de Derecho. Pero además hay manifestaciones, ¿cierto? Manifestaciones que controlar el orden público. Y el orden público se puede controlar bien en un sistema democrático. Pero esta policía está hecha para el choque del orden público. Esta policía se forma en que la idea de que hay ciudadanos que son delincuentes, que son terroristas, que son enemigos del Estado. Y entonces nunca esa policía va a poder cumplir bien su misión porque se necesita formar a la policía. Una policía para investigar delitos, otra policía para controlar el orden público, pero entendiendo que el orden público en un sistema democrático no significa que las personas no se puedan manifestar. No 30 segundos de réplica para Mirna, porque tengo otros temas. No, pero por supuesto, si yo lo que creo es que efectivamente una democracia se fortalece en la medida que sus policías estén legitimadas, ¿no? Legitimadas desde el punto de vista del uso legítimo de la fuerza, valga la redundancia, de su accionar profesional, acotado, por cierto, a los márgenes del Estado de Derecho, pero también creo importante que debe haber un apoyo, por supuesto, ¿no? Del gobierno, en este caso del propio presidente, un gobierno que por lo demás la bandera de la delincuencia la tuvo que tomar porque el peso de las circunstancias y de los acontecimientos. A la izquierda siempre le ha costado, ¿no es cierto?, hacerse cargo ya no de la explicación del fenómeno de la delincuencia, sino de cómo vamos a combatir esta delincuencia en el día a día. Y entregarle a la ciudadanía la tranquilidad de que las policías van a actuar y que van a sentirse protegidas. Yo creo que eso es lo importante y ese es el gran desafío que tiene el presidente Boric y sus ministros. Yo quería cambiarle de tema. Vamos cambiando de tema. Y es el siguiente. Hoy día se acaba de rechazar este famoso autopréstamo, pero se ha abierto nuevamente la discusión respecto de los retiros de fondos previsionales, que finalmente va a la médula del debate de reforma previsional que está en franco peligro producto del rechazo de la reforma tributaria. Y quiero decir que tenemos por una parte a la espera una reforma previsional, por otra parte tenemos una crisis del sistema de salud privada y en una tercera arista de este ángulo tenemos, o en un tercer ángulo de este triángulo quise decir, tenemos a un proceso constituyente, por lo menos hasta ahora una comisión de expertos que está debatiendo o va a empezar a debatir cómo se materializa este compromiso de un Estado social y democrático de derecho. Ya. La provisión privada de los derechos sociales está demostrando su crisis. Las ISAPRES no son capaces de administrar sin la debida regulación un sistema de salud y es lo que se está dejando en evidencia. Las AFP, por supuesto, que no han dado el ancho y el nivel de desconfianza justamente se expresa, entre otras cuestiones, en esta necesidad de retiros y en cuán popular se ha vuelto ese fácil recurso de adhesión ciudadana. Y paralelamente, no hay recursos para la reforma previsional, no hay recursos para un mejor sistema de salud pública, que finalmente es la respuesta que se tendría que dar a esa crisis, y no hay reforma tributaria. Entonces, ¿qué se plantea frente a esta situación de escasez de recursos para que el Estado le dé una respuesta a las demandas de la ciudadanía? El litio. No hagamos empresa nacional del litio, sigamos entregando, porque como Soquimich ha sido muy eficiente en la explotación baratísima del recurso del litio en Chile, porque es muy barato extraerlo, le ha entregado $5.000 millones en impuestos, entonces se levanta ese gran trofeo como la demostración de la eficiencia del sector privado para explotar nuestros recursos naturales y con eso financian los beneficios sociales, pues. Sí, ese es el mensaje que hay detrás de eso. Tiré como 4 temas, así que vean cuál quieren recoger. Yo con el litio estoy ahí tratando de entender el fenómeno, pero lo que he visto es que pareciera, por favor, corrígeme si no estoy en lo correcto, pareciera haber cierto consenso de una empresa nacional del litio, pero que sí pueda aliarse con privados que no sean solo Soquimich. Eso es lo que estoy entendiendo. Sí, por supuesto. ¿Sí o no? O sea, que como que hay un consenso político de que evidentemente le conviene al Estado tener el litio. Sí, es que el discurso que se instala es que como la empresa nacional se va a demorar tanto en instalarse que evidentemente los privados a explotarla. Eso va a ocurrir, que mientras tanto entonces vamos acelerando y vamos aprovechando este boom, porque el mensaje es nos estamos perdiendo la oportunidad y
Después discutimos cómo se reparte la ese renta como que de este después no te está- recurso. claro, Vamos ese después rápidamente como- aprovechando el boom. Entonces, Claro. eso sí, se está tratando de aligerar un debate que requiere profundidad y sí se puede ganar tiempo y mascar chicle al mismo tiempo. Bueno, el tema del litio junto con el cobre, que son los principales insumos de la revolución tecnológica y del cambio de tecnologías, porque no solamente se usa para los celulares, también se usa para hacer las fotovoltaicas y para, digamos, cambiar la matriz energética, se necesita también mucho cobre. El problema que tiene Chile es que tiene estos recursos bajo concesión. Recordemos que no le pertenecen al señor Ponce Lerú, él tiene una concesión para explotar eso. Son contratos de arrendamiento, porque el litio además tiene la peculiaridad de que fue declarado inconcesible. Porque además es estratégico militarmente. Ya. Ajá. Ya, Bien. pero está bajo préstamo, ¿cierto? Bajo un préstamo que significa puede sacarlo y me paga un poquito al Estado. Es un arriendo. Entonces, Es un yo he arriendo del escuchado, siempre escucho la radio, escucho las noticias, una enorme campaña de Sokimich para básicamente asociar el litio a Sokimich. Aparece una persona que está enferma, me mejoré de cáncer, qué buena. Gracias al litio que estaba en la depresión. La depresión. El litio, bueno, nos hace muy felices. El litio nos hace felices, el litio soluciona, dando la impresión de que la empresa fuera la que genera el litio y no que simplemente lo está extrayendo. Y creo que esas campañas pueden generar mucho ruido, tal como el tema de la ISAPRE, el tema de la AFP, esta idea falsa que se crea en la gente de que el recurso lo recibe porque lo administra tal persona, como hacen los alcaldes muchas veces. El alcalde, hay un beneficio estatal, el alcalde va y corta la cinta para que la gente crea que es algo que el alcalde les consiguió. Yo creo que hay que hacer un debate con los antecedentes sobre la mesa de que este no es un recurso privado, ni generado por los privados, ni inventado por los privados. Es un recurso público que nos pertenece a todos. Tú sabes que por lo tanto, en el debate tenemos que participar todos y todos tenemos que tomar una decisión. Tú sabes, Alejandra, que el litio sí paga royalty, 6,8%. Y aún así es un extraordinario negocio. Pero entonces, por supuesto. ahí es cuando el discurso privado empieza a desarmarse un poquito, y lo estoy diciendo porque para poder reflotar la reforma tributaria se ha tenido que iniciar un diálogo con quien siempre debió hacerse, porque son los que mandan, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, que dejaron claro que sin ellos no hay una decisión parlamentaria favorable, y ya se han reunido 2 veces con el Ejecutivo. Pero ante la ausencia de recursos, entonces, para responder a las necesidades previsionales y responder a las necesidades de salud pública, porque la privada está colapsada, en algún minuto hay que... no es rescatarla, porque lo que están pidiendo las ISAPRES es no pagar el costo de su propio crisis, y el retroactivo, sino con cargo a que se eleven los costos de los planes. O sea, pero es que se han elevado los costos de los planes. Claro, sí, pero ahora hay una tabla, no solo la tabla de factores de riesgo, sino que también hay una serie de variables para determinar cuáles son los costos de la provisión de salud. Pero por supuesto, pero esto es un desastre. Y lo que quieren las ISAPRES es, o por lo menos lo que han planteado, es que las ISAPRES retiraron las utilidades, no se hicieron cargo del fallo, y entonces ahora no tengo plata. Pero además, yo te digo, lo que se está cobrando por planes, que es una brutalidad, que está pero sobredimensionada, o sea, porque además te cargaron el GES, te cargaron todo lo que pudieron, cuando pudieron cargar todo. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que definitivamente va a haber una fuga, ya ni siquiera porque probemos en FONASA, es que no te va a quedar otra. Hay un sector, recordemos que la mayor parte de los ciudadanos en este país está en FONASA, 15 millones, y hay 3,5 millones más o menos que están en las ISAPRES. Se va a producir esa fuga. Mi pregunta es, ¿cómo ya se está produciendo? Se está produciendo. Pregunto, porque le he escuchado al director de FONASA hablar del FONASA Plus,
yo todavía no estoy convencida porque lo único que veo es que en lo personal, lo digo abiertamente, yo estoy en ISAPRE, voy a terminar pagando lo mismo que pago en la ISAPRE porque hay un costo que se va a asumir, no solo el 7%, más el seguro agregado, que es el seguro complementario. La cosa es que esto es un desastre. Sí, yo creo que estamos problema... llegando a un punto, y yo me pregunto cuándo el gobierno, y de verdad lo pregunto, y la ministra de Salud van a lograr dar alguna señal más tranquilizadora. Pues yo creo que esto de verdad está en un punto... Yo creo que hay mucho poder de chantaje del operador, porque el operador dice ya no lo hago más y queda la escoba para 3 millones de personas que están en ISAPRES. No, que mucho más de 3 millones, porque hay que acordarse también que las prestaciones de FONASA, muchas del auge, son derivadas a las clínicas privadas. Correcto. Y ahí hay un actor que ha tratado de abrirse paso en la polémica y que de verdad está cocotado, porque el colapso de las ISAPRES no le importa a nadie. La verdad es que es una industria tan desprestigiada que ya hizo su pasada, además, durante 30 años de utilidades nivel narcotráfico, y hoy día, claro, no tiene espalda para cubrir, pero el problema está en que tienen una deuda gigantesca con los prestadores, claro, que son las clínicas y los centros médicos. Clínicas y centros médicos privados, pero que también atienden a los usuarios de FONASA, y por lo tanto, si no les pagan esa deuda a las ISAPRES, también hay mucha integración vertical, entonces uno en esto no sabe quién está hablando. La Cámara Nacional del Comercio tiene una ISAPRE, Claro, porque por un lado dice, no... Una red de clínica y... La ISAPRE, no tenemos plata para pagar. Y se pone el mismo señor otro sombrero y dice, sí, pero a nosotros no nos han pagado. Sí, no te hemos pagado porque... O sea, y son ellos mismos. Pero son unidades de negocio distintas, y si unas quiebran, hay otras que se van a quedar con la deuda, independiente de que aguas arriba los dueños sean los mismos, y ya se hicieron la pasada. Bueno, pero el fenómeno no responde, perdona, solo para dejar claro, acá lo que pasó, aparte de la tabla de factores y la decisión de la Corte Suprema de que se tiene que respetar la resolución respecto de que se elimina la tabla de factores que tiene que ver con sesgo por edad o por sexo, ¿no? O sea, recordemos que esto partió en una política que se aprobó bajo Piñera. Pero por supuesto. Porque a las mujeres nos castigaban. O sea, todo vuelve al punto de partida que decir, ya, no, que sigan pagando las mujeres porque si no esto se cae. No, que siga pagando el contribuyente porque si no esto se cae. O sea... No, sí, el problema que yo estoy viendo es que esta cuestión de verdad, les digo, o sea, esto va a colapsar en un nivel tal que yo creo que ya ni siquiera es un problema de que se empujó como una mano invisible que empujó a las ISAPRES a la quiebra. Lo que pasa es que la sobrejudicialización, y yo sabéis que me lamento no haber nunca judicializado, me llegaban las cartas y se quedaban guardadas ahí y nunca judicialicé. Sí, pero sabéis que yo creo que lo que no estoy diciendo, pero espérame, parar, no, pues ¿cómo hacer chamullo si tú tienes que parar los aumentos ilegales? Tú dices que la industria quebró porque se le fue en pago de abogados. No, me expresé mal. Lo que te quiero decir es que evidentemente muchas personas de manera muy sabia recurrieron a abogados, algunos serán más éticos que otros, no lo sé, no me meto ahí, pero terminaron parando las alzas, si son alzas que eran sumamente arbitrarias. Y de repente yo te digo, de pagar un X, estoy pagando X más no sé cuánto más. El problema de fondo es que cuando tú pones bajo el lucro servicios que el Estado debe proveer, porque no es que se paguen poco impuesto, no es que se pague poca cotización. Lo que pasa es que la estructura implica, es una estructura de seguros. ¿Cuál es la lógica del seguro? Que muchos pagan, pocos se atienden. Esa es la única manera que funciona la lógica de seguro. Cuando muchos reclaman el servicio, no resulta la lógica de seguro. Entonces, esa lógica metida en salud, metida en educación y metida en AFP no ha funcionado porque no puede proveer servicios universales. Pero si las personas mayores que tuvieron ISAPRE, las personas mayores que tuvieron ISAPRE no pueden seguir en ISAPRE. O sea, personas que estaban en las mejores clínicas te echan. Entonces, ¿cómo resolvemos?
Los seguros a mí que me tú echaron de la ISAPRE, yo Pero estoy en por eso, FONASA hace muchos años, mira, pago yo- bastante poco Mira. y existe la libre elección y las personas que van a pasar a FONASA, porque también aquí este cuento de que nos van a no. quedar sin atención, no, la gente que va a pasar a FONASA va a seguir teniendo su mismo poder adquisitivo cuando estaba en la ISAPRE, porque es un tema de ingresos, no de quién lo atiende, Claro. y por lo tanto va a hacer uso de la libre elección y se seguirá atendiendo en una clínica Mira, si tiene los recursos para hacerlo. yo creo que aquí el hay- problema es que la clínica puede quebrar, pero si quiebra la clínica vendrá alguien y comprará. Bueno, no no van a sé. quedar elefantes blancos en la ciudad botados mientras la Mira, gente se esté el muriendo tema- por falta de atención de salud. El tema es, si vamos al origen, porque la AFP y la ISAPRE se iniciaron en la misma reforma de los años 80 impulsada por José Piñera, que puso a su amigo Hernán Vigi en el Ministerio de Salud para hacer esta reforma y él en el Ministerio del Trabajo para hacer el sistema de la AFP. Ellos hicieron esta reforma y dijeron: señores trabajadores y trabajadoras de Chile van a pagar menos impuesto en forma de cotización y van a tener un beneficio mayor. Así la vendieron. En ese momento se pagaba por todo, en el paquete en caja, en las Hablando de- cajas previsionales, ¿Ya? donde había salud y previsión y otros beneficios, ¿Ya? un monto que iba del 16 al 24%. Yo sé porque yo escribí un libro de por eso estoy hablando de esta cifra. Del 16 al 24%. Y la gente dijo, voy a pagar solo el 14% que era inicialmente, 10% para FP, 4% salud. Imagínate. Entonces la gente dijo, claro, me queda más plata, me cambio. Poco a poco subieron el 4 al 7 de y el cotización. 10 al 13, porque la comisión de la FP era 3% en ese minuto. Imagínate. 3% del sueldo. Claro. Ya, 20%. Entonces los que ya empezaron a perder los que antes pagaban 16%. Y ahora, en este momento, no sé cuánto pagas tú, pero Una trabajadora brutalidad. profesional clase media, no solamente tiene que pagar ISAPRE, no solamente tiene que pagar AFP, tiene que pagar el seguro complementario, porque si no la ISAPRE no te cubre una miseria, y si caes hospitalizado no alcanza. Y el seguro catastrófico. Y esa cobra, Claro. Entonces, ¿en cuánto vamos? Una locura. Y si súmale el IVA. No, sí, una Entonces, locura. 20% Pero sí IVA. es una locura. Entonces, el sistema tributario chileno y el sistema de previsión de servicios en Chile descansa en los pocos y pocas trabajadores. Cuando se habla de la clase media, ¿qué es la clase media? Bueno, la clase media está sosteniendo con sus trabajos y sus salarios encima las cotizaciones adicionales, todo, las clínicas, la ISAPRE, la AFP, y todo, y la educación, porque también hay que pagar educación, porque ya. Entonces, Bueno, por eso si es que tú yo quiero agarraras insistir. toda esa plata y la convirtieras en impuestos al Estado para que el Estado provea servicio de universidad, Gratuitos te sobra. y de calidad. Te Gratuitos sobra. y de calidad. Por eso yo quiero volver a la introducción que traté de hacer, no sé si supe expresarme, a esta parte del debate. Y es que cuando se está discutiendo cómo se va a materializar, qué forma va a tener la provisión privada de derechos sociales, porque uno de los 12 bordes es que Chile va a ser un Estado social y democrático de derechos, con responsabilidad fiscal y con provisión de esos derechos por públicos y por privados. Correcto. Entonces, cuando estamos asistiendo al fracaso estrepitoso de estos prestadores privados de derechos sociales, a mí me gustaría que los señores constituyentes tomaran nota y que los defensores del Estado subsidiario, que han dicho que es completamente complementario, compatible con el Estado social, tomaran nota y rindieran cuentas de por qué ocurren estas cosas. Porque es tan eficiente la iniciativa privada en la provisión de derechos. Esa es la eficiencia que nos están dando. Bueno, y aparte porque el sistema, como dice muy bien la Ale, se nutre es lo mismo que cuando tú tienes un seguro de auto. Si tú digamos, mencionas, o mejor dicho, Tú contratas, claro. informas muchos siniestros, ¿qué hace el seguro? Te suben la prima. Dos posibilidades, te sube o te echa. Pues Claro. también a mí me han hecho, o sea, me echaron una vez. Te echan, pues dice, no, esta persona, entonces... Pero claro, eso el es seguro distinto. el negocio de Pero los por seguros de supuesto. salud es que estés sano. Pero por supuesto. El negocio de los seguros de auto es que Ale, no choque. Pero Bueno, Ale, sí hubo- ¿por qué? Pero perdón. Hubo un solo me- presidente de la ISAPRES que dijo Solo no para nos dejar podemos claro. dar el lujo de recibir Mira, enfermos. a mí una vez un experto abogado en todo este tema ISAPRE, FONASA, en fin, me decía, ¿cuál es el tema de las ISAPRES? O era que a las 12 del día tú vas y tienes el médico al tiro.
el médico te manda a hacer los exámenes a las 3 de la tarde porque sabe que tengo una sospecha. Y a las 7 te están operando. Te estoy poniendo un ejemplo extremo porque en Chile nadie que tenga una enfermedad grave ni que esté en una urgencia, hablemos como una apendicitis, en el sistema público nadie no se va a morir. O sea, estoy hablando de un hecho grave. ¿No? Que ¿Pero quede te claro. acuerdas, Mirna, que te habíamos dicho que nunca vas a terminar? ¿Cómo? Nunca vas a Ay, terminar ya. de explicar porque se acaba el programa. Por así que vengan para acá que Dios, escucha, tenemos pero que yo quería despedirnos. terminar. Siéntate Bueno, ya, acá. sigue Siéntate el acá. tema en el próximo Siéntate acá. capítulo. Siéntese acá, siéntese acá. Ya. Próximo capítulo seguimos hablando de la ISAPRE. Pues, si No sé, pues, despídanos, para no sé. rato. Voy a traer el tejido. Tenemos todo el año para hablar de la ISAPRE. Mirna, despide el programa. Ya, yo despido el programa. En compensación por haberte interrumpido. No, yo estoy feliz que me interrumpan porque me extiendo Vamos a tener demasiado. que interrumpir la despedida. Chiquillas, chiquillos, vamos a estar con ustedes todos los miércoles y vamos a seguir... Mira, ¿cómo es esto? Esto es una conversación libre, no necesariamente pensamos lo mismo cada una, tenemos distintos puntos, eso es lo gracia que tiene. Y aquí estamos, pues. Después nos agarramos las mechas, sí. Hasta el próximo miércoles. Muy buenas noches. Muchas gracias. Chao. Karaoke, vamos al karaoke, Mirna, te hace Ya, falta un- vamos.